anécdotas, experiencias, memorias, amor a la camiseta. todo gira alrededor del aficionado. FanFest Podcast presenta La historia detrás del fan. Amigos y amigas, bienvenidos a otra edición especial del FanFest Podcast. En este capítulo vamos a tocar uno de los temas que han sido tendencia en las últimas 2 semanas en las redes sociales: viviendo el sueño, living the dream. Uno de los objetivos de vida que tiene cada persona es poder trabajar en lo que siempre quiso ser de niño. A veces no sucede así y la vida te pone retos para poder ver si estás preparado para cada uno de estos retos. Sin embargo, en este podcast vamos a recordar cada una de las pláticas que hemos tenido con nuestros invitados, donde nos comentan cuáles fueron los sacrificios, cómo picaron piedra, la perseverancia y la pasión y amor que tienen por cada uno de los deportes en el ámbito deportivo, y que los orilló para mantener ese sueño firme y que hoy en día sigue presente. En esta época del año donde empieza la reflexión, es un lindo momento para recordar todos estos momentos que hemos tenido a lo largo de estos meses. Sin más, los dejo para que disfruten viviendo el sueño con cada uno de nuestros invitados e invitadas. Disfrútenlo. No recuerdo haber visto un partido exactamente con mi abuela materna, Elisa Camacho Ávila. Ella me cuidaba y no recuerdo haber visto un partido como tal con ella, pero teníamos una rutina muy clara en la semana. O sea, era la limpieza de la casa. Yo estuve 5 años solita porque la hermana que sigue, nació 5 años después, entonces éramos ella y yo 5 años solos. Todos iban a trabajar, nos quedábamos solos en casa y era una rutina, pues yo creo que muy típica de las amas de casa: el desayuno, el limpiar la casa, pero a mediodía se paraba todo porque veíamos las noticias con Jacobo Saludowski, y en el resumen deportivo salía Toño de Valdés. Recuerdo mucho esa parte porque yo siempre crecí con esa idea de las noticias y el periodismo es una cosa muy seria, porque mi abuela me lo inculcó así. Entonces veíamos las noticias y el resumen deportivo, y ahí le empecé yo a agarrar mucho gusto al resumen deportivo, a la forma en que daban las noticias Toño de Valdés, que también es un aficionado a los Dodgers. Y pues con mi abuela, yo escuchaba a mi abuela el Toro Valenzuela, y sí, nosotros le vamos a los Dodgers porque ahí está Fernando Valenzuela. Entonces era, nosotros le vamos a los Dodgers, y yo asumía que era toda la familia. Entonces, pues así quedó. Mi abuela siempre ha sido muy fan del béisbol. Sus hermanos jugaron béisbol amateur, entonces sabía perfectamente términos, jugadas, pero con ella nunca tuve esa oportunidad del acercamiento, ¿no? Ella se encargaba de la crianza, de la casa, de la alimentación, y pues nosotros por la escuela aprendíamos el deporte, pero pues siempre estuvo mi abuela presente y siempre era el comentario, y era, somos Dodgers y somos Diablos Rojos del México. Porque no, yo no ubicaba como que había equipo en la ciudad, ¿no? En ese entonces yo no tenía noción. Me tocó ya lo último de Fernando Valenzuela en Grandes Ligas, como profesional, ya yo con nociones de deportes, pero ahí todavía no me enganchaba totalmente. Yo sigo avanzando, estudio comunicación, y obviamente yo dije, me voy a dedicar a ser comentarista deportiva, a hacer periodismo deportivo, y me encargaban, resulta que a nadie le gustaba cubrir el béisbol, ¿no? Porque hay que se acaba Supernoche y bla, bla, bla. Y yo agarré ahí otra vez pues yo el béisbol, y claro que sí, y no me importa, y yo iba a todos los partidos. Mi hermano jugó béisbol, entonces íbamos de vez en cuando con él a los partidos. Así empezó la afición al béisbol, pero ya como tal a los Dodgers, pues te digo, yo repetía eso de niña, y sin querer se fue dando el que todo me llevó a los Dodgers, porque yo decía, pues claro, tenemos que apoyar a donde hay mexicanos, ¿no? Entonces, sí, decía yo por Fernando Valenzuela y por mí, yo le digo mamá Licha, y por mi mamá Licha. O sea, ya era, ella me jaló a esto,
y entonces ahí empecé a seguir yo a los Dodgers, pero te digo, yo he sido una comunicadora y siempre lo he tratado de ser muy ecuánime. Nunca he revelado mis pasiones. Hasta hace poco lo he hecho abiertamente. Yo desde que me dijeron que sí entraba al primer trabajo que tuve en prensa escrita, bueno, desde antes ya en la universidad hacía radio, pero ya así como profesional dije, nunca voy a decir a qué equipo le voy, nunca voy a traer una playera del equipo al que le voy, porque eso no es correcto. Yo tengo que regirme pues por mis reglas éticas, ¿no? Decía, tengo que ser muy profesional y no quiero que influya mi pasión en mi trabajo. Y así quedó. Yo nunca usé una playera de ningún equipo de deportes mientras estuve trabajando los primeros años de mi vida. Ya después dije, no, mi pasión es la que le da sabor a la narración, le pone ese juguito porque, o sea, si yo fuera, ¿no? Entonces decía, yo quiero ser como esos comentaristas que le ponen su estilo. Y entonces ya, me abrí de capa y dije, yo le voy a este, y a este, y a este, y siempre he sido de los Dodgers. Pero también me tocó la época muy popular de los Yankees, ¿no? Yankees era súper popular, era al que todos le iban, y tenía muchos amigos que le iban a los Yankees. Y yo no decía nada, yo me guardaba y yo decía, sí, veo los partidos contigo, y pues sí, qué padre. Pero, y entonces Dodgers estaba muy apagada en ese entonces. ¿Cómo fue el momento en que decidiste enfocarte en el fútbol americano, en dar ese paso de dejar de ser una aficionada y enfocarte más en este tema profesional? ¿Cuándo llegó ese momento en el que mencionaste, quiero ser esto para enfocarme en esto y está más cerca del deporte y obviamente ligado con los Giants? Platícanos de eso y de NFL Girls. Pues mira, todo empezó porque cuando salí de la universidad, o bueno, cuando estaba en la universidad, mis amigas siempre nos reuníamos para ver el Super Bowl y me decían, explícame, porque no le entiendo, no sé qué onda. Y bueno, les explicaba y todo eso, pero ya al año siguiente otra vez me decían, explícame, porque sigo sin entenderle. Y me di cuenta que normalmente había, o bueno, en general, no me gusta generalizar, pero en su mayoría había muchos hombres que sabían, pero muy pocas mujeres que tampoco les explicaban cómo era tal cual, o se cansaban de que les repetían una y otra vez, o no tenían tiempo de que estoy viendo el partido ahorita. Entonces, creo que dije, ¿por qué no hacer o por qué no yo explicarles a esas mujeres que también quieren saber y quieren conocer del tema, pero paso por paso, o sea, no aventarles, por ejemplo, que en los medios de comunicación que te dicen, esta es la alineación y vamos con esta alineación en forma escopeta y todo, o sea, no lo sabes porque no has tenido esa preparación. Entonces, desde ahí empecé y dije, creo que voy a hacer un canal. Empecé con YouTube. Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrea y aquí te explico por qué se llama Super Bowl. El nombre surgió gracias a Lamar Hunt, quien fue dueño de los Kansas City Chiefs y también uno de los creadores de la AFL. La idea surgió porque su hijo jugaba un juego llamado Super Bowl. Cambió la última palabra de bowl a bowl como tazón porque así se denominan los campeonatos de fútbol americano universitarios, que le explica paso por paso, no solo a las mujeres, porque también hay hombres que no saben muy bien o simplemente quieren saber cuando llega el Super Bowl o cuando hay un partido muy grande. Entonces, como que esa fue pues es esa espinita que quería hacer y enseñarles paso por paso, como también mi papá me enseñó, o sea, ser pacientes y explicarles por qué es esto, por qué está la defensa adentro, por qué es un gol de campo, por qué es un touchdown. Eh, entonces, por eso quise hacer ese tipo de contenido. Y también hablo de básquetbol, que me gusta muchísimo el básquetbol, que lo practiqué muchos años, pero el fútbol americano me han dicho, o por lo que yo he sondeado, que se les hace todavía más complicado porque hay muchísimas personas, hay miles de personas afuera del campo, luego para qué se ponen tantas cosas, porque hay tantos puntos en el marcador. Entonces se me hizo mejor explicarles de ese tema
y precisamente de la NFL, porque sé que cada año, porque también tengo a mis personas cercanas, mi hermana, amigas, que solo ven una vez al año el fútbol americano, pero les llama la atención. Entonces dije, entre mejor y entre mejor sepan, y la verdad me gusta como abrazar a nuevos aficionados y que se vengan al fútbol americano, porque eso se trata, una comunidad de, ok, mira, yo te explico esto y tú vas a saber cómo, por qué es esta formación o por qué entra este jugador y por qué sale. Entonces, como que eso fue mi principal motor y eso fue lo que me llamó la atención de hacer este tipo de contenido. Y de NFL Girls, pues yo me uní el año pasado, que es un proyecto donde solo mujeres hablan de fútbol americano, porque normalmente siempre está como cargado solo a hombres y está bien, pero a veces necesitamos esos términos que las mujeres usamos y pues nosotras hacemos lives del draft, de las fechas que vienen, de la temporada, de cómo vimos el partido. Entonces, somos unas mujeres hablando de fútbol americano, específicamente de NFL. También hablamos de NCAA, pero es eso, que también la gente entienda que las mujeres no nada más nos sentamos o no vamos a la cocina a preparar la cena, pero también vemos fútbol americano, le entendemos y te lo explicamos como una mujer lo haría. Entonces fue que en 2009 dije, ay, vamos a crear un blog. Empezaba esa onda de los blogs. Y ya ahí lo hice viendo la tele. Se me ocurrió, a ver, un nombre que tenga que ver con mujeres y fútbol. Ah, y México, pues Pamboleras. Y se llamaba pamboleras.blogspot.com. Y de ahí poco a poco la gente empezó a seguir, las chicas se identificaban conmigo y empecé a subir mis relatos de esto que les cuento, cuando conocí al Conejo Pérez, cuando el Chelito Delgado me firmó mi playera, cosas así que me pasaban, ¿no? Cuando iba a los entrenamientos y cada vez fue creciendo más la comunidad y las chavas me decían, ay, es que me identifico contigo, qué padre, ¿no? Es que yo buscaba un lugar así y así fue creciendo. En ese entonces, en 2009, pues como no teníamos una liga femenil como tal, no hablábamos tanto de fútbol femenil, no había material, ahora sí que para hablar de ello, entonces nos enfocábamos más en las aficionadas. Total que fue pasando el tiempo y pues ya esto creció, ya fue pamboleras.com, ahora sí ya incluíamos el fútbol femenil, a las aficionadas y la comunidad se fue haciendo más y más grande, fue llegando a otros países y pues sí me ha traído muchísimas cosas buenas, no sé, por ejemplo, del FIFA Fan Movement, para mí es muy importante, no me esperaba, ahora sí que Pamboleras hubiera llegado hasta la FIFA y que tuvieran conocimiento de mi página. También, bueno, hablando de Cruz Azul, pues la oportunidad de, ¿qué fue en 2012? Le entregué la playera a los jugadores en la presentación, así me subieron como la aficionada y le entregaba, me acuerdo que a Omar Bravo le entregué la playera. Cuando fue que se anunció la creación de la Liga MX, igual tuve la oportunidad de representar, cada equipo debía llevar un representante de la afición y pues me eligieron a mí, pero todo fue gracias a la proyección que me dio Pamboleras. Yo creo que de otra forma hubiera sido más complicado, no sé, y para mí pues el internet sí ha sido una bendición porque sí me he dado a conocer pues a través de las redes sociales y pues sí, ahora sí que han sido más satisfacciones que cosas negativas. Casi negativo no puedo decir mucho porque no ha habido. Entonces, tomando en cuenta todo esto, estimada Rocío, sí quiero que nos digas cuáles fueron los 3 retos que tú y Pamboleras te lograste romper para poder consolidar este proyecto y estar donde actualmente brillas en los medios de comunicación.
Ok, el primero es ser tomada en serio, ¿no? O sea, que tanto yo, bueno, tanto el proyecto como yo, en primera porque de mí era así como, me gusta el fútbol, hablo de fútbol, y la pregunta era, ¿y qué futbolista te gusta? ¿O le vas al Real Madrid? Sí. Ah, yo digo, en ese entonces estaba Cristiano Ronaldo, ¿no? Ah, sí, pues por Cristiano, ¿no? Pero no sé, le voy al Manchester United. Ah, sí, por David Beckham. No sé, siempre tenía que ser esa relación con que me gustara algún futbolista. Entonces, quitar esa idea, creo que sí lo he logrado en todos estos años. Otra, ahí también, ¿no? La cuestión de que pamboleras no significa mujer que quiere ser novia de un futbolista, porque así lo relacionaban antes. Y luego que yo contaba, ay, fui a los entrenamientos, era así como de, ¿ya qué vas a los entrenamientos? ¿Vas a buscar novio o qué onda, no? No, o sea, es mi pasión, son mis ídolos y los quiero conocer, o sea, no voy a conseguir novio. Entonces al principio fue esa parte, ¿no? De que Pamboleras no era alguien que quería un novio futbolista. Otra cuestión, eh, el ser un medio independiente, el no ser de las grandes televisoras, pues sí, al principio costaba mucho trabajo y hasta la fecha de repente sí cuesta trabajo hasta para una acreditación, ¿no? Dice, llevo 13 años hablando de fútbol femenil, o sea, y ya, o sea, sí me conocen en México, y no, sí, pero no, la acreditación va para las televisoras nada más. Y esa cuestión de que aparte usas recursos propios, de que a la veces no es redituable esto, o sea, como que le sufres un poquito más, pero bueno, ya le agarré el modo, ya le agarré la experiencia, entonces ahí vamos como manejando esa parte. Y pues otro reto que se haya superado, pues yo creo que el hecho de transmitir nuestra información sin miedo, porque antes sí era como el miedo de que como soy mujer, a ver qué opinan, a ver si los hombres no empiezan a atacarnos, a ver si, y sí, o sea, sí llegó a pasar. Entonces, casi yo preparaba mi contenido para que el público no se enojara o no estuviera en contra de lo que yo escribía, hasta que dije, no, o sea, pues mi público será el que le guste y que se quede y que regrese, ¿no? El que no le guste, pues no es mi público, no voy para ellos, quiere decir que no voy dirigida a esas personas. Entonces, creo que esas tres cuestiones y la parte de seguridad también en mí misma, yo creo que también fue como otro reto, ¿no? De que empecé así como un pollito en un mundo ahí extraño de puros hombres y de las grandes televisoras y yo ahí toda chiquita me sentía. Entonces sí, tuve que agarrar seguridad y defender mi medio, así como si fuera la mayor televisora del planeta, porque no faltaban los comentarios de ay, ¿me das permiso? Es que yo soy Televisa ahí con la cámara, ¿no? Y ya te dan el empujo, ah, pues sí, pues yo soy Pamboleras con permiso, ¿no? O sea, esa cuestión de no hacerte chiquita que me costó al principio, que yo decía, ay, el reportero que sale en la tele, ¿no? Pero te acostumbras y pues sí tienes que ir a defender tu nota y a defender tu proyecto y aprendes, ¿no? Esa parte de tener seguridad en ti y en lo que estás haciendo. Justo, Charlie, yo te recuerdo jugando básquet, estudiaste ingeniería en ese tiempo. ¿En qué momento pasaste a todo este mundo de la comunicación? Buena pregunta también. Sí, yo estaba estudiando ingeniería industrial, terminé ingeniería industrial que me fascinó y sí jugaba, estudiaba y hacía todo al mismo tiempo, pero más o menos como a mis 20, 21 años empecé a conducir eventos, siendo voz detrás de diferentes eventos, carreras, tanto dentro de la universidad como por fuera. Y un día en un evento me tocó estar con Ileana Jiménez. Ileana Jiménez es una súper amiga que me abrió las puertas a este mundo deportivo y yo le decía, me encanta conducir eventos, me encanta hacer voz, me encanta estar compartiendo y animando a la gente. Me encantaría estar en el mundo deportivo.
Y me dijo, vente, yo te jalo. Y me llevó a mi primera carrera, de la primera carrera, el primer evento con Nike, de Nike, el primer evento con NBA. Y hace 10 años fue mi primer, no, ahora ya 11 años, casi 12 años ahora, fue mi primer evento con NBA. Y desde entonces no he soltado el pie ahí, no he soltado la mano del gran equipo de NBA México aquí y ahora ya también a nivel internacional. Entonces, así fue como me llevó el mundo de comunicación, que ingeniería, amo ingeniería y conduzco muchos eventos para plataformas tecnológicas y mundo de tecnología e innovación, pero realmente el mundo de comunicación me llevó hacia el ámbito deportivo y los medios de entretenimiento. Empecé a trabajar, que fue hace como 4 o 5 años, en Exa FM, de ahí saltamos a diferentes proyectos de televisión y actualmente todo lo que se puede hacer a través de medios digitales, que es mi pasión. Yo trabajé con el equipo de mis amores en la temporada 2017-2018, esa super serie final contra los Mayos de Navojoa, que, híjole, el juego 6 me sacaron así no sé qué tantos infartos, hasta perdí la cuenta. Yo les voy a ser honesta, sí perdí los ánimos, dije no, ya con Navojoa, y que me daba miedo cada que un jugador se paraba ahí en la caja de bateo, porque ustedes, si recuerdan, cada pelotero que se paraba se volaba en la esférica. O sea, era una fiesta ahí de cuadrangulares de Navojoa. Jessy Castillo, que después nos dio un campeonato, ¿no? Que en ese entonces, pues era el enemigo. Pues, ¿qué les digo? Los chicos me regalaron esta pelota, toda la organización, y si hay algo que yo sentí muy bonito y no me lo esperaba, a algunos jugadores, pues al final el festejo me abrazaron con mucho respeto, por supuesto, y me dijeron, felicidades, tú también eres parte del equipo, y que los mismos jugadores reconozcan no solo a mí, sino a todos mis compañeros que fuimos parte de esa temporada. Fue mi primer temporada pues como jefa de prensa, pues la novata del año, ¿no? Ahí con campeonato y toda la cosa, y pues esta pelota no se subasta ni nada, a menos que me muera y vete a saber quién se la va a quedar, pero es muy preciada para mí porque vino a coronar esas ópticas que puede tener una persona. Nomás me falta la de jugador, evidentemente nunca voy a ser jugadora, pero la de aficionada, periodista, aficionada pues en mi niñez, ¿no? Los campeonatos esos que viví. Luego ya en mi etapa adulta como periodista, la temporada 2014-2015, yo era reportera del periódico El Debate de Culiacán, que miren, era el que yo les decía que me informaba de pequeña, y luego pues mi pluma era la que dejó ahí ese campeonato. Ay, disculpen la emoción, es que me gusta mucho recordar todos esos momentos. Y pues No, la al contrario, esto le da sabor. Ay, es que de verdad, yo amo mucho a los tomateros, siempre guinda. Y la temporada 17-18 que yo fui parte del equipo, como les digo, la niña aficionada, la periodista, la trabajadora del club, y nomás me falta jugadora, que obviamente pues no se va a dar, pero soy una persona muy privilegiada, pues en ese sentido, ¿no? De vivirlo de diferentes ópticas, y cuando fui periodista, obviamente el corazón se me salía, yo quería gritar, celebrar ahí en el campo, pero pues no podía, las apariencias, porque no puedes demostrar a quién le vas, y sobre todo por respeto al equipo rival, ¿no? 100%, pero desviándonos tantitito porque mencionaste el tema de cubrir la Liga del Pacífico y a tus tomateros. ¿Cuándo fue ese momento de dejar de ser fan, de seguir a este equipo gracias a tu abuelo, de asistir a los partidos semana a semana, a encarrilarte ya como persona enfocada a los medios de comunicación? Ok, muy bien, César. Pues mira, más que nada fueron coincidencias o el destino que ya trae marcado uno. Honestamente, yo no lo buscaba, de decir, ah, sí, voy a ser periodista, voy a escribir de béisbol. ¿Por qué? Porque pues mi crianza fue al lado de mi abuelito
materno, el que les mencioné, y a su vez de mi tío abuelo, el señor Fermín Rosa Rodríguez. Él fue parte de los fundadores del periódico El Debate, y él pues obviamente ejerció su carrera de periodista a lo largo de 4 décadas, y justamente el año que yo empecé a trabajar en El Debate, que por cierto yo sé que muchos no me lo van a creer, yo aproveché que él estaba de vacaciones. Yo no le dije que quería ingresar al debate porque él siempre me decía, como periodista te vas a morir de hambre. Ya se la saben. ¿Cuántas veces no he escuchado uno de esos? Pero no nos importa el amor al arte, ¿no? Como dicen. Yo aproveché y fui a la entrevista sin que él se diera cuenta. Afortunadamente, pues soy Torrecilla Navarro. El Rosa Rodríguez es hermano de mi abuela materna, la que se casó pues con mi abuelito, ¿no? Del que tanto les menciono. Y pues a mí me beneficiaba bastante no tener los apellidos de él, entonces en ese sentido pues no relacionaba nada. Paso la entrevista, cubro la vacante. En ese momento era para la sección de locales, de la nota local. Seguir la agenda del gobernador, el alcalde, estar en el Congreso, pues no, a mí no me gusta nada de eso, honestamente. Se dio la oportunidad por unos movimientos que hubo ahí en la redacción, y a los 20 días más o menos, ni siquiera tenía el mes, me asignan la fuente del béisbol, y justo fue cuando le habían ganado en la primera ronda de playoff a los Cañeros de los Mochis, los Tomateros. Ya me tocó la semifinal en Mexicali, eventualmente pues la final en Charros, y hago todo este traslado para que ustedes entiendan lo siguiente que les voy a mencionar. Pues al yo tener bastante la influencia de mi tío abuelo, don Fermín, fue quien crecí admirando. Inconscientemente, no es algo que yo me haya metido a la cabeza, quiero ser periodista, igual que mi tío abuelo, ¿no? Entonces, por ese lado se dio fusionar pues la afición de la niña que llevaba a su abuelito saliendo de la primaria y el Estadio Ángel Flores, la profesión de su tío abuelo, que como les menciono fueron mis dos figuras paternas. Y cuando entro en el último año de la preparatoria, las típicas preguntas, los exámenes de orientación vocacional, no sabía, no tenía idea de qué quería hacer con mi vida. De hecho, no es buena idea poner a un chamaquito de 17, 18 años que quieres dedicarte toda tu vida, no está uno a esa edad. Y yo sé que ustedes me entienden, ¿no? Por si lo llegaron a experimentar. No, totalmente. O sea, es cuando más inmaduros estamos, cuando una decisión tan importante, cuando más inmaduros estamos. Por supuesto, entonces, pues mira, el test salió que mi fortaleza era en el área de las ciencias sociales y humanidades. Vi las opciones de las posibles carreras para también revisar a qué universidades aplicar. Y dije, ay, pues voy a estudiar ciencias de la comunicación, pues tengo facilidad de palabras, siempre soy la que anda queriendo ser jefa de grupo, que me va bien exponiendo. Por esa onda fue, pero tampoco, ojo, dije, me quiero dedicar a ser periodista deportiva. Ahí les va donde fue esa como casualidad destino. Cuando tenía apenas un mes y medio en la carrera, uno de mis profesores, el de la materia de televisión, trabajaba en aquel entonces en Canal 8, que hoy se le conoce como Megacanal, que es la televisora de Megacable. Y si ustedes recuerdan, por aquellos años, les estoy hablando del 2010 aprox, fue cuando Megacable toma los derechos de transmisión de la Liga Mexicana del Pacífico. Entonces mi profesor pues nos mencionó ahí al grupo, ¿saben qué? Vamos a sacar un programa de béisbol que hable de la Liga Mexicana del Pacífico. Tenemos ya un conductor, una conductora, pero nos hace falta una persona y nos gustaría que fuera una chica para que haga las notas de color en el estadio, entrevistas con los jugadores, el reporte, así como una sección que se llame Ídolos de la Liga. A mí siempre me gustó la cuestión histórica, las semblanzas, que la gente conociera
eso que pocos saben, ¿no? De una persona, sea el tema que sea, el área que sea. Entonces, obviamente, mis compañeros, Jessie, siempre beisbolera, de volada dijeron, ay, ahí está Jess, que ella haga el casting. Obvio, yo no quería, le tenía pavor a una cámara. Aparte, imagínense, la chavita de 18 años, apenas un mes y medio en la carrera, ¿qué tablas iba a tener? O sea, pues no. Y fui por puro compromiso al casting, porque dije, ay, pues para que el profe luego no me ponga una mala calificación, que diga que fui apática. Y ya ahí en el canal, en la televisora, me entrevistan, me hacen unas pruebas. En ese entonces, 10 kilos menos. Me dijeron, ay, registras muy bien a cuadro, porque pues no todas las personas, y aquí no es así de decir, ay, estoy muy guapo. Ustedes saben, aunque alguien sea muy atractivo, a veces no registra bien y no te ves bien a cuadro, ¿no? En aquel momento ahí me dijeron, luces bien, le sabes, te gusta, qué onda, te animas. Y pues volvemos a lo mismo, lo hice por miedo y por cumplir, no tanto porque yo quisiera. ¿Y a qué voy con esto? Llega la temporada y estaba a la vuelta de la esquina de la Liga Mexicana del Pacífico, me dan el micro, mi voz chillona, de pito, podría decirse horrible, toda, ¿cómo les puedo decir? Toda cartonada, cuadro, pues no tenía yo tablas de nada. Sin embargo, el tener esa convivencia, el face to face con los peloteros que en algún momento fueron mis ídolos, me gustó. Y como dicen, una vez que entras al medio, no lo dejas, se hace vicio. ¿Cómo llegaste a trabajar en Fuerza? Pues fue mucha suerte, la verdad, yo creo que sí. Siendo muy chico, yo sabía que iba a terminar en Facebook. Yo siempre, cuando pasaba caminando fuera del Parque de Surco, yo decía, no quiero trabajar ahí. Ya sea jugando o a ver qué haciendo, ¿no? Y la vida me llevó a jugar, pero a darme cuenta que el nivel no me iba a poner de ninguna forma el profesional. Pero entonces la otra fórmula que siempre tuve clara, yo fui un fiel seguidor de las transmisiones, y fue tratar de aprender, ¿no?, el oficio de transmitir juegos. Y tuve la enorme bendición de conocer personas que nunca me dijeron, no vas a aprender, al contrario, ¿no? Me entusiasmaron, don Enrique Tierrega, Tommy Morales, los tres amigos, que en ese entonces pues empezaban a ser los tres amigos, Coño de Batés, Enrique Bura, Segarra, los tres siempre me dieron consejos, y al grado que me acuerdo que yo estaba en el 85, en secundaria, 85, 87, y yo les decía, ¿no?, sobre todo a Toño, oye, Toño, yo quiero esto. También. Oye, él tenía un programa allí en ayuntamiento, y le decía, oye, un día me dejas ir a ver cómo hace su programa. Sí, que llega a las 2 de la tarde y yo te meto. Y lo hice. Y me metió y veía cómo se hacía, al grado de que lo empecé a hacer más seguido, y llegué a contestar teléfonos, llamadas, todo lo demás. Y entonces yo creo que me vio más o menos, ¿no? Y me dijo, ¿sabes qué? Cuando acabe la prepa, ve a la escuela Raúl del Campo, sí, te enseñan. Y pues, a lo mejor sí. Y dicho y hecho. O sea, fue lo primero que hice, busqué la escuela Raúl del Campo, me inscribí, y ahí tomé el curso, y ahí empezaron a salir las oportunidades para hacer béisbol, primero en radio, en Radiópolis. Después de ahí me conoce, porque el examen final de la Raúl del Campo lo hace Fernando Schwartz, que era el director de deportes, y quien llevaba la dirección de deportes era el Che Ventura, que era el jefe de información. Entonces, siento que el Che, a quien recuerdo con mucho cariño, que caía bien y veía que no me... O sea, eso fue muy importante, porque era el único que no me gustaba el fútbol, que yo quería hacer el fútbol. Y entonces... Ya era diferente. Ya era diferente de entrada. Y entonces ahí me conoce Fernando Schwartz. Lamentablemente la muerte de un reportero de información general que se cae del helicóptero provoca que él tenía un
meritorio que estaba ahí nada más en tránsito mientras se abrió una plaza de información general. Entonces, este accidente abre esa planta y entonces ahí le queda la oportunidad, digamos, de un aprendiz o de un meritorio, se llamaba. Y entonces, yo creo que sale la pregunta, ¿a quién traemos? El chavo entero le dice, mira, me acabo de conocer y me llaman. Y que no lo sepa nadie. Pero yo meses antes de eso había hecho un casting en Imevisión en ese entonces. Bueno, me acuerdo que cuando fui, bueno, perseguimos a José Ramón Fernández, un grupo de amigos míos, súper mala onda, decía, no, es escuela de Televisa y no me importa, pero seguimos y nos programamos un casting un domingo antes de Deporte TV y lo hicimos. No, pues, o sea, como que no quería, pero ya por dejarlo de molestar. Y cuando me llama Fernando Schwartz, yo había hecho eso 2 semanas antes, me dice, no, vente, aquí, ya estás, te quedas con nosotros. A los días me llaman y me emisor para decir, no, y si te quedaste, y dije, no, la verdad es que yo siempre había seguido más Televisa, y dije, no, y entonces así empecé, me lo reportaron, y pues en ese entonces se tenían las transmisiones de béisbol. Fernando Schwartz me ayuda para empezar las transmisiones, pero en mi primer año, 96, me coloca en las transmisiones de los Tigres, no en las de los Diablos, pero fue año olímpico. Y entonces, para la mitad de la temporada, todos los titulares, Toño, Enrique, Pepe, se van a Atlanta, y entonces ya nos mezclan a los de Tigres y los Diablos, y el productor de los de Diablos me había escuchado y me dice, tú vas a agarrar los Diablos. Y entonces ahí es ya mi primer contacto como Diablo. Después llegan, yo sigo haciendo mis transmisiones, pero ya se quedan mezcladas. Y los siguientes años deciden que ya todos los reporteros, digamos, de terreno van a ser los 2 equipos. Y en 1999 se acaba el contrato con Televisa Radio. Los Diablos tienen que buscar las opciones para quedarse con sus comentaristas. Yo estaba trabajando con los Naranjeros de Hermosillo, que me hicieron el favor de darme, y allá en Hermosillo coincido con directiva de los Diablos, y me dicen, oye, fíjate que pues ya no vamos a estar en Televisa, queremos hacer nuestro propio crew de transmisión. ¿Qué te parecería que sean Toño y tú? Toño que lleva 3 años, tú vas empezando, me gustaría. Pues feliz de la vida. Y así, de verdad que no me lo creía. Cuando termina el invierno con los Naranjeros, si me llaman y me dicen, ya, ustedes 2 son nuestros artistas, y estaba José Ramón Flores haciendo las giras, y así se conforma ese primer equipo, hasta que la historia nos lleva a que los Diablos ya dicen, vamos a hacer nuestra estación, nuestras transmisiones, y pues ya estoy aquí, y así me quedo, y a partir, como les contaba hace rato, desde el 2002, yo empiezo a hacer casa y gira, o sea, todos los juegos de los Diablos. Y así fue durante más de 1500 programas. Y lo que haces actualmente, ¿qué haces actualmente? Sí, híjole, ya ni sé, de verdad, ya ni sé, pero está fascinante. Mira, yo me considero un cronista turístico. A mí lo que me gusta hacer más en la vida es narrar juegos, si es de los Diablos, mucho más. Eso mismo me puso en el camino de ayudarle a Tommy Morales a editar sus libros, la vez, bueno, pues tú vaya, ayúdale, aprende. Y después cuando no estuvo Tommy, pues tú te vas a quedar con la parte histórica y tú vas a poder hacer libros, vas a tener que comunicados, pues, viene otra faceta, pero siempre de la mano. Y gracias a Dios, pues, surgió el Museo de los Diablos, que es realmente un orgullo que me hayan puesto al frente del equipo que armó, digamos, de idea en cuanto al béisbol. Estuve súper arropado con arquitectos, ingenieros, con diseñadores, que de hecho conocen. O sea, todo el mundo se involucró, pero todo lo que tenía que ver con béisbol e historia sí recayó en mí, y fue algo padrísimo. La parte, no triste, pero la parte que me hizo como que achicopalarme un poquito fue que me dijeron en el 2021, no puedes seguir transmitiendo, haz tu staff de transmisiones, te necesitamos el full time, y los días después con el tiempo porque me lo decían, o sea, si fuera jornada donde no hubiera dado, era muy temprano, estar aquí, muchas juntas, que casi todas fueron por Zoom,
muy largas y muchos pendientes, y escribí texto. Y entonces empecé eso que hice a un lado. Y para este 2022, lo primero cuando se inauguró el estadio, lo primero que le dije, pues depende cómo te portes, pero, ¿no? Y bueno, pues me empecé a programar los juegos de los sábados, y ahora para los playoffs espero regresar. No me he salido de ritmo porque pues he tenido la oportunidad de que TUDN me sigue llamando, y los Diablos han sido súper buena onda conmigo en ese aspecto. Pues, bueno, pues no vas a narrar a los Diablos, pero si TUDN te llama, está bien, pues. Entonces me han dado permiso de ir. Y entonces pienso regresar en estos playoffs, y si Dios quiere, pues el museo ya está hecho, ya está en pie, está creciendo, creo que vamos bien. Y si Dios quiere, pienso pedirle a la familia, los propietarios, que me dejen volver en 23 más juegos, porque sí lo extraño mucho, porque sí me encanta, y además creo que es la vía en donde puedo darle salida a toda la investigación que hacemos. Porque si hay una canción que me mueve, es esa de José José, Seré, y habla de un cantante, pero pues puede decirse que ese cantante es cronista de béisbol, que lo dio todo por llegar a donde quiso, y dice, ¿no? Soy el sueño que se cumplió. Esa frase me encantó, y aquí estamos, ¿no? Por eso, porque sí se cumplió, y ya mi legado ya quedó, y no voy a tener empacho en preparar a quien venga para que lo haga mejor, y dejarle todas las bases que no tuve, que lo hagan. Porque, insisto, a mí los veteranos me apoyaron, y es lo único que no puedo fallar, ¿no? Apoyar a quien venga. Yo me empecé también a meter mucho en el tema del fan club, a tal grado que Thomas Tres, que es el CFO del Borussia Dortmund, descubrimos que tenía un ahijado aquí en México, y que él viajaba mucho a la ciudad. Entonces un día pues, lo decidimos invitar al fan club, y a partir de ahí se hizo una relación muy, muy cercana con todos, a tal grado que, bueno, cuando yo en ese entonces era, o estaba estudiando Derecho en la Universidad de Anáhuac, yo le dije a Tomás así de, oye, la verdad es que creo que voy a dejar la carrera y me quiero dedicar al mundo del fútbol. Tomás se me quedó viendo con cara de, o sea, pero es que estás loco. Y a partir de ahí le dije, bueno, si me voy a Alemania, ¿me recibes? Se me quedó viendo y me dijo, órale, me dijo, que sepas que las puertas del club van a estar abiertas, y pues bueno, que no te voy a pagar ni nada, o sea, pero pues, tú tómalo como una especie de internado. Y yo, feliz de la vida, digamos, me salí de la carrera, empecé a trabajar en un equipo de fútbol, a raíz, o más bien a través de una gran profesora de la Anáhuac, si no mal recuerdo, es hoy coordinadora de la carrera de Derecho en la Anáhuac, la licenciada Conchita. Ella me conectó a este equipo de fútbol, entonces ahí empecé a hacer prácticas, según yo, porque leía mucho de fútbol, sabía de fútbol, y entonces, pues bueno, así empecé con un grupo de niños chiquitos. Claramente, hoy en día no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, según yo entrenaba. En ese inter también estaba la Copa Giro del Colegio Miraflores, entonces tenía un grupo de amigas del Colegio Miraflores, y entonces es que también me escapaba de clases para irlas a entrenar. Entonces, pues bueno, así empecé, pero algo que jamás voy a olvidar fue que gracias al fan club del Borussia Dortmund en México, porque para poder ser oficiales, además de muchísimos requisitos, te piden que tengas un programa de acción social. Y entonces, en vamos a llamarlo, nuestra acción social consistía en ir a una casa hogar, y los entrenábamos. Y entonces con otros miembros de otras casas hogares, después de determinadas semanas, competíamos todas las casas hogares, y entonces, pues bueno, había un ganador, medallas y demás. Obviamente los niños de nuestra casa hogar tenían el uniforme del Borussia, y digamos que ahí fue cuando hice clic que pues en la carrera de Derecho yo no tenía nada que estar haciendo. Sin miedo, puedo decir que los niños de la casa hogar me regalaron o sea, me dieron el mejor regalo del mundo, que fue darme cuenta, pues, de mi verdadera pasión, que era entrenar, y pues bueno, dejé la carrera de Derecho,
no me iba mal, pero bueno, pues no respiraba, así como Klopp cuando lo ves dirigir y conecta con la afición, pues yo con Derecho y García Maínez, y la verdad es que no sentí nunca nada de eso. Y así fue, bueno, un poco cómo empezó todo el tema de la locura del fan club y hasta dónde te metes, ¿no? Y luego me da muchísima risa porque mis compañeros de la carrera me decían, güey, deja de perder el tiempo, estás en clase, esto no te va a llevar a ninguna parte. Y yo estaba convencido que de algo iba a servir, de algo iba a servir y de algo iba a servir. Y pues el fan club del Borussia Dortmund me abrió las puertas del profesionalismo. Al poco tiempo me fui al Borussia a hacer las prácticas, jugué un partido con jugadores profesionales del Sheffield FC, con jugadores ex profesionales del Borussia, leyendas del Borussia, vas a estar compartiendo un vestuario en un campo donde el Borussia Dortmund inició, que se llama el Rotterdam Stadion. Obviamente nos ganaron los ingleses, pero dices, o sea, es que cómo, o sea, yo hace unos meses estaba jugando al niño en la universidad y jugando disque a un fan club, y hoy en día pues, me pude poner la playera del Borussia Dortmund y jugar un partido con ellos. No sé, fue mágico, ¿no? Tuve la oportunidad, haciendo estas mismas prácticas, de ondear la bandera de un fan club del Borussia Dortmund que se llama el fan club de Coesfeld, y digamos que ellos me dieron la oportunidad o sea, de sentir lo que sienten casi los jugadores previo a un partido en el Westfalenstadion, atrás de la Südtribüne. O sea, la verdad es que, o sea, no sé, tener a Roman Weidenfeld a medio metro calentando, a Adrián Ramos, todos los jugadores, es que o sea, dices, güey, ¿en qué momento? Y digamos que al estar trabajando como entrenador ahí en la escuela de verano del Borussia, otra de las anécdotas padrísimas que teníamos, que tengo es, pues vimos qué coches maneja cada jugador, ¿no? Y en ese entonces estaba de moda Aubameyang con su máscara de Batman, y Marco Reus con la de Robin. Y entonces, de la nada vimos un Lamborghini de color oro con el techo negro, y en lugar de tener el toro clásico, el Lamborghini, en el coche tenía el signo de Batman, ¿no? Entonces, ves ese tipo de cosas, dices, o sea, es que debe ser un total chiste. Tuve la oportunidad de conocer a Thomas Tuchel, literalmente así, mano a mano, y estaba con Hans-Joachim Watzke, que es el director deportivo del Borussia, y entonces, o sea, tener 15 minutos con el entrenador del Borussia y poderle compartir y decirle, a ver, soy un entrenador, soy nuevo. Todavía me acuerdo de la conversación a la perfección. O sea, me senté todo moco y le dije así de, oye, ¿y cómo llegas? O sea, ¿cómo llegas al Borussia Dortmund, no? Y entonces, me explicó toda su carrera y me dijo, yo empecé igual de la nada, yo me lesioné, no pude seguir jugando a nivel profesional, yo fui mesero, luego le dije, oye, y algo, o sea, qué cosas jamás me debo de olvidar, ¿no? De ser entrenador. Y me dijo, si estás con un grupo de jóvenes, jamás olvides compartirles que todos los entrenamientos deben de ser con balón, que sean divertidos, que sean dinámicos. No sé, la verdad es que me dijo, necesitas mucha preparación, lee, ve muchos videos, acércate a la gente que sabe. Entonces, puta, tener hasta chinita se me fue la piel, tener la oportunidad de estar con uno de los grandes entrenadores, porque Thomas Tuchel en ese entonces todo el mundo decía, ¿y quién es? ¿Y este güey quién es? ¿Quién es? Pues bueno, es multicampeón, o sea, ha entrenado gente como Messi, Neymar, Kylian Mbappé, ahorita en el Chelsea la anda igual rompiendo, o sea, no sé, son cosas que no acabas de dimensionar hasta que pues lo tienes aquí enfrente, ¿no? Entonces, así fue, güey, ese mágico viaje que me abrió los ojos digamos, yo creo que la intención, a veces me pongo a pensar, yo creo que la intención de Tomás era probar un poco de qué se trataba todo este mundo del fútbol, para ver si me gustaba o no. Y obviamente, digo, hasta, no me gusta hacer esta comparación, pero creo que es como si a un adicto pues le das a lo que es la sustancia a la que es adicto, ¿no? O sea, si a un forofo el fútbol le prohíbes ver fútbol y encima
otro día o lo llevas a un bar de deportes, pues lo que va a ver, pues obviamente va a estar con la cabeza así viendo televisión, ¿no? O sea, es eso, el deporte es eso, es emoción, no sé, es conexión, es muchas cosas. Mencionabas que tus amigos te criticaban por tomar esta decisión que parecía ser absurda, pero en el lado familiar que te mencionaban, ¿no te criticaron el decir, oye, estás loco? ¿Cómo es posible que dejes una carrera como la de derecho, que ya vas a más de la mitad del tiempo que dura la carrera, según lo que comentas, y decides borrar todo por tratar de cumplir ese sueño? ¿No te mencionaron ese tipo de aspectos o te apoyaron en todo momento? Fue duro, ¿eh? Fue duro. Vengo un poco vengo de una familia académica. Mi abuelo fue durante muchos años, fue profesor del IPADE, fue profesor y director del IPADE, también fue profesor y director de una escuela de negocios también en Barcelona que se llama el IESE. Entonces vengo de una familia muy académica, no sé, tengo hermanos de mi papá que se hicieron doctores a los 26 años, o sea, doctores en Derecho, ¿no? O sea, o sea, mi familia nunca jugó fútbol. O sea, mi papá no hizo nunca un deporte. O sea, a él le gustan, mi papá es ingeniero y todo lo que tenga motor le fascina. Pero, o sea, con mi papá era normal sentarme a ver los coches. Sobre todo le fascinan las motos y los rallies. Entonces, ver fútbol, o sea, y mi abuelo, o sea, no. Por supuesto que hubo resistencia. A ver, no es normal. ¿Cuánta gente puede, o sea, un día hablando con con un psicólogo me dijo, o sea, a ese grado, imagínate, ¿no? Llegué, pues, un psicólogo me dijo, güey, date cuenta, solo hay 18 entrenadores de primera división. 18. O sea, solo hay 18 lugares de primera división en México. Solo hay 18. ¿Y tú quieres llegar ahí? O sea, un psicólogo que en teoría, o sea, te debería de ayudar. Y entonces, güey, o sea, hasta el psicólogo, o sea, hasta el psicólogo piensa que estoy loco. Y pues sí, o sea, soy consciente de que o sea, que me falta todavía muchísimos años para llegar. No tantos, ya pisé primera división, con Chivas Femenil un partido por el COVID. Entonces, hay mucha gente que dice fuck COVID y lo que sea, y el COVID fue lo peor que me pudo haber pasado. En mi caso, no. En mi caso, no solo me ayudó a, a debutar a primera división, sino también conocí hoy a mi futura esposa. Entonces, no sé, para mí el COVID fue lo mejor que me pudo haber pasado y así fue. O sea, todo sí, es una locura. O sea, por supuesto que hubo resistencia y sí, por supuesto que hay miedo y dices, híjole, ¿será, no será? Y ahorita que bueno, que acabo de dar el anillo y demás, y oye, ahora vas a mantener una familia y esta locura y ella te va a acompañar y claro que pasa, es que es algo inusual, no es como que haya mucha gente que haya hecho este camino que te pueda guiar, es que no existe un libro, o sea, es algo extraño, es muy curioso. Entonces, por supuesto que la gente a todo lo que desconoce te va a decir que no. Y luego hay mucha gente que también se ve reflejada y te dice, no, eso que estás haciendo no puede pasar. Eso no. Oye, pero ¿y lo intentaste? Entonces, no sé, yo sigo intentándolo. Yo sigo intentándolo. Entonces, ya el día que lleguemos a primera división de una manera estable, y no solo en un partido, pues ya les diré. Excelente, y arrancamos justo con eso. ¿Cómo pasó esa transición de ser fanático a que realmente ya fuera tu profesión? Pues yo creo que es la primera vez que corrí cuando me enamoré realmente del deporte. O sea, es de esas cosas como que muy raras en la vida, ¿no? Donde aunque suena así muy cliché, que sientes que naciste para hacer algo, porque desde que tengo uso de razón, realmente el automovilismo era parte de mi vida. Era también por mi papá, que era y es fanático de no solo de Fórmula 1, pero las carreras en general, que me inculca este amor por el automovilismo,
comparto también nombre con uno de los pilotos más importantes en la historia de la Fórmula 1, con Michael Schumacher. Y bueno, mi historia es un poco más compleja en el sentido de que mi papá es alemán, yo nací en Alemania. Nos mudamos a Querétaro cuando tenía año y medio, 2 años, entonces era también justo esa época cuando yo crecí, cuando Schumacher empezó a ser muy exitoso. O sea, fue campeón del mundo en el 94, en el 95, pero realmente su época dominante fue del 2000 al 2004 y luego 2005, 2006 todavía estaba muy presente. Entonces, digamos que era toda esta, pues sí, edad en la que estaba como que formándome como niño, iniciando a ser piloto. Y pues era inevitable que esas dos cosas pues, se juntaran y se volviera de, no solo me gusta el automovilismo, sino quiero ser como esa persona, ¿no? También aquí en México, o más bien en México teníamos como piloto referente a Adrián Fernández en esa época, y pues, para mí era también impresionante ver el auto, en ese caso que estaba pintado de la bandera de México por los patrocinadores que tenía en la pista. Entonces, todo este tipo de cosas a mí me hicieron, pues sí, verlo como, no como un hobby, sino como algo a lo que me quería dedicar. Incluso siempre cuento que era muy chistoso porque mi papá, cuando íbamos a la pista, cuando corría karts, le decía, no, pues, ¿y cómo es esto? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo funciona? Porque ahorita como que por Netflix, Fórmula 1 es como ya algo como muy del pop culture, ¿no? Pero cuando yo era chico no era así, o sea, no veías a gente con gorras de equipos de Fórmula 1 y cosas así, menos en México, ¿no? Entonces nadie como que sabía muy bien cómo funcionaba y mi papá decía, no, es un hobby que tenemos mi hijo y yo, ¿no? Y yo internamente, te estoy hablando de 10, 11 años, me enojaba porque yo decía, no, no es cierto, esto no es un hobby, o sea, esto es lo que voy a hacer, ¿no? Entonces, desde muy temprana edad existió esa, pues sí, esa aspiración tal vez o ambición de ser piloto. Y pues inevitablemente, a pesar de ser fan, de repente ya cuando llegas a las categorías menores, pues empiezas a humanizar un poco a los pilotos, ¿no? Porque ya los ves como que mucho más de cerca, como le pasa yo creo que a cualquier deportista, ¿no? No me puedo imaginar, no sé, alguien, un jugador de básquetbol que le toque el draft y resulta que va a jugar con Michael Jordan en unos meses, ¿no? O sea, es como que de repente ese shock de humanizar a lo que son tal vez tus héroes y pues también ver inevitablemente el lado oscuro del deporte, de nuestro deporte en específico, donde a veces es muy injusto y todo este tipo de cosas. Entonces, pues sí, muy emocionado otra vez, repito, de adentrarme en estos temas. No, y totalmente se nota tu pasión, tu conocimiento alrededor de todo este mundo, pero también cuéntanos un poquito de tu propia historia en el automovilismo. Pues 20 años es mucho tiempo, así que lo voy a intentar hacer lo más resumido posible, pero la primera vez que me subí a un kart tenía 3 años eh, y fue en un estacionamiento de una Mega en Cuernavaca, porque mis abuelos vivían allá y, y pues no sé, era un estacionamiento muy grande, y había acompañado a mi abuela al súper, supongo, y tenían una pista de karts en el estacionamiento, o sea, así de, ya sabes, con llantas, hicieron supongo, debe haber sido como un pequeño ovalito o algo así. Y tenían karts ahí y cobraban, creo que 15 pesos la vuelta, o no me creas, igual y mucho menos, ¿no? La verdad no sé. Y ahí fue la primera vez que me subí a un kart. Y de ahí, repito, mis abuelos vivían en Cuernavaca, entonces íbamos muy seguido y en Cuernavaca hay una pista de karts que lleva toda la vida. O sea, tú le preguntas a pilotos como Adrián Fernández y corrieron en esa pista. Entonces, era una pista relativamente famosa, o es, porque sigue existiendo. Y entonces fuimos a rentar los karts porque tenían como una cosa de estatura. O sea, me acuerdo perfecto, tenías que medir más de 1.36 para poder correr.
Y yo soy una persona alta, bueno, alta para México, o sea, mido 1,86. Entonces, a los 7 años ya medía, o sea, daba la estatura. Nos vamos al cartódromo y veo una cartulina, porque en esa época los generación Z ya no lo van a entender, pero en esa época así se anunciaban las cosas. Entonces era una cartulina que decía, X fecha hay carrera de karts. Entonces le dije a mi abuelo, oye, ¿y si me inscribes? Y pues obviamente no teníamos ni idea de cómo funcionaba. Imagínate que la persona que nos dijo cómo hacer todo el trámite era la de la tiendita de de la pista, ¿no? Que ahora que pienso, digo, bueno, ella tampoco seguramente tenía mucho conocimiento realmente, pero era más su conocimiento que el nuestro. Y literal nos dijo de que no, pues cómprate una chamarra de piel y ya unos guantes y te presten un casco y ya vienes y corres. Bueno, para hacerles el cuento corto, no fue así de simple, o sea, toda mi familia fue porque estábamos de vacaciones allá y todos mis tíos, todos tuvieron que poner así de lo que traían de la bolsa porque tuvimos que comprar la licencia, el traje de carreras. Obviamente no podías correr en jeans y así, o sea, necesitabas un traje para correr. Eso sí, corrí con mis tenis, los que tenía, y en la tiendita me prestaron unos guantes de béisbol que pues eran guantes al final. Y ya corrí en un kart que nos prestaron ahí de renta. Y era súper profesional todo, o sea, eran equipos de carreras de karts. Y yo en el kart ese de renta quedé en segundo en esta carrera. Entonces, pues sí, ahí se me metió Dicen que el automovilismo por tratarse de adrenalina es una droga y así fue, o sea, entró y ya nunca pudo salir y de ahí entonces le dije a mi papá que quería correr y mi papá me dijo que era un berrinche de niño chiquito. Entonces me dijo, en resumen, si ahorras la mitad de lo que cuesta un kart, compramos el kart. Entonces un kart en ese tiempo de los chiquitos costaba 25,000 pesos usado. Entonces me tardé un año en ahorrar los 12,500 pesos que costaba, bueno, que era el 50% de ese kart. Y así fue como compramos el kart. Obviamente no lo ahorré yo, tenía 8 años, entonces era de que, ya sabes, los reyes y les pedía dinero y pues mis familiares claramente me echaban la mano, ¿no? Porque sabían que estaba intentando comprar el kart. Entonces todos pues me daban los billetes de 500 pesos de, no sé, de Navidad o de cumpleaños así, y compramos el kart. Y así inicia mi historia en el automovilismo realmente. De ahí, en el 2005 y 2006 fui campeón nacional de kartismo. En el 2007 campeón latinoamericano de kartismo. Y pues de ahí, tenía 13, 14 años, pues ya se tenía que hacer el salto a autos. Entonces, mi primer campeonato de autos fue en Estados Unidos, en una categoría que se llamaba Skip Barber, que ahora es, digamos, de la escalera hacia IndyCar, que es como la Fórmula 1 de Estados Unidos, la cuarta división, por así decirlo. Ahora ya todo está mucho mejor estructurado. O sea, cuando yo empecé a correr, no existía la estructura que existe ahora en las categorías. Ahora ya es muy simple. Hay Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2 y Fórmula 1. Pero cuando yo corría era como que era mucho más complicado todo. Pero bueno, digamos que en el cuarto escalón me fue muy bien, gané carreras, quedé segundo del campeonato y campeón de novatos, y de ahí me vine a Italia en el 2011 a correr la Fórmula Renault italiana, que era, pues sí, digamos, una categoría después, que hacías después de los karts, y empezó pues ya mi historia aquí en Europa. Corrí hasta el 2016, donde quedé campeón de Fórmula 3000, que era como una otra especie de Fórmula 2, digamos, de la segunda división. Y entonces pues yo ya me hacía piloto de Fórmula 1, ¿no? Obviamente, después de ganar eso, siendo parte de Escudería Telmex, que eso para mí fue un rompeaguas en mi carrera deportiva, ¿no? Convertirme en parte del programa de pilotos más importante que ha tenido no solo México, pero América Latina. Y luego fue el primer, bueno, no el primero, pero un golpe fuerte de realidad donde me dijeron que
pues eso no iba a suceder. O sea, las palabras reales fueron, mientras Checo esté en Fórmula 1, no va a haber otro mexicano en Fórmula 1. Y bueno, se ha cumplido lo que me dijeron. Se me dio la oportunidad de probar en IndyCar en esa época, con lo que ahora es el equipo donde corre el Pato O'Ward, en McLaren, que en ese tiempo se llamaba SPM. Y igual me hicieron oferta para que corriera IndyCar, pero la oferta era que tenía que llevar el 50% del presupuesto, que en ese tiempo eran como $3 millones. Y yo pensé que venía con el mejor deal del planeta. Dije, no, pues, oye, $3 millones. O sea, en mi mente como que no, era muy, muy joven y no tenía la dimensión de lo que estaba pidiendo, ¿no? Y ahí, de una manera muy, pues sí, muy, muy madura, y le agradezco ahora, los directores de Escudería Telmex me dijeron que no iban a apoyarme para correr IndyCar porque era una categoría muy peligrosa. Que ahora ya lo es mucho menos desde que tienen el Aero Screen con el Halo para proteger la cabeza. Y el piloto con el que me estaba jugando el asiento, Robert Wickens, fue el que se termina quedando el asiento, y como 5 meses después tiene un accidente fuertísimo y queda parapléjico, sigue parapléjico. Entonces, fue de esas cosas que te da como que un golpe muy fuerte de realidad en la vida, no solo en el deporte. Y a mí se me da la oportunidad de correr NASCAR. Esto te estoy hablando en el 2017. NASCAR México. Y fue la cosa más difícil que he hecho en mi vida, porque yo nunca había corrido un auto, pero ni siquiera con techo. O sea, no tenía ni idea de cómo funcionaba eso. Nunca había corrido un óvalo. Entonces, y me subieron al auto que era el auto más importante y más ganador de NASCAR en esa época, el auto de Escudería Telmex, que era el número 1 patrocinado por FedEx. Y entonces para mí fue un reto enorme, ese primer año sobre todo, pero la verdad el equipo fue increíble, y mis coequiperos y todo, para hacer que ese aprendizaje fuera lo más corto posible y lo más eficiente posible. Y en el 2018 quedé campeón de la NASCAR México Challenge. Y entonces, pues sí, ahí como que se reavivó esa chispa de querer regresar a correr a Europa de alguna manera, y ser un profesional en Europa, que era el reto más fuerte, ¿no? Porque ya era un profesional, ya me pagaban por correr, ya era, como lo explico de manera más simple, es como, haz de cuenta que yo jugaba en el Real Madrid B, y me ofrecieron jugar en el América, pero ya como profesional. Entonces me fui al América, jugué, me fue muy bien, y luego en el 2020 Lamborghini me da la oportunidad de venir a probar, y me ofrece correr dentro de su categoría menor, para ver si me podía subir al Mundial de Gran Turismo en el 2022, o sea, en este año. Pero para mí era como decir, repito, estoy en el América y ahora te vas a jugar segunda división en, no sé, en Inglaterra o lo que tú quieras, para ver si te contratan o ayudas a subir ese equipo a la primera división, ¿no? Sin paga, sin nada, y pues dejar toda tu vida que habías construido en esos 4 años que estuve en NASCAR en México, y pues tomé la oportunidad, me vine, y nos fue relativamente bien. Tuvimos 2 podios el año pasado en esta categoría de Lamborghini, y para este año ya me convertí piloto oficial de Lamborghini en su programa de GT3, y acabamos de finalizar el primer año en el Campeonato Mundial de GTs, que es, digamos, el campeonato de autos de producción más importante del mundo. O sea, donde las marcas, sí, sobre todo de alta gama, ponen autos de competencia que ellos venden también para la calle, a competir entre sí. Entonces, somos 13 armadoras, como Ferrari, Porsche, BMW, Mercedes, McLaren, Aston Martin, o sea, puras marcas así muy, muy fuertes. Y bueno, nosotros Lamborghini, obviamente, que corremos juntos.
y son parrillas de 50 autos en carreras de resistencia. Entonces, las carreras son de larga duración y nuestra carrera más importante del año son las 24 horas de Spa, que se corren a finales de julio y donde obtuvimos el mejor resultado de nuestro año con un cuarto lugar en esas 24 horas, rascando el podio que no se dio, desgraciadamente o desafortunadamente, pero bueno, ese es así un poquito de mi historia deportiva y de cómo y por qué estoy aquí en este cuartito con una bandera de México atrás de mí platicando con ustedes. ¿Cómo ha sido ver tus diseños plasmados, pasar de, digamos, del papel a algo ya material? ¿Qué sientes? ¿Cómo ha sido ese proceso? La verdad es que ha sido algo, digo, increíble en el sentido que es algo que yo siempre quise hacer, es algo que desde niño tengo memoria, digo, ahorita igual platicabas un poquito en la introducción, o sea, literal es algo que desde niño yo siempre quise hacer, me la pasaba dibujando camisetas de fútbol, tal cual, en mis ratos libres, en clases, pues en cualquier oportunidad, y el hecho ya creo que más bien es el dimensionar, pues como decías, ¿no? Que tal vez una terquedad de niño me ha llevado a donde estoy hoy y la verdad es algo increíble para mí. Obviamente es un proceso muy distinto al que te imaginas, ¿no? Normalmente crees que a lo mejor es dibujar y listo, ¿no? Y ya está, pero no. Hay muchos temas involucrados, pero al final, digo, creo que mucha gente dice, ¿no? Que bueno, no me acuerdo muy bien la frase, pero es algo como que haz lo que te apasiona y al final nunca vas a tener que sufrir trabajando, por así decirlo, y creo que al final es algo que afortunadamente pues he podido hacer y metas, ¿no? Metas que, digo, ahorita igual platicaremos más a fondo, pero también metas que yo nunca pensé que tan pronto iba a poder lograr y que afortunadamente he podido lograr, ¿no? ¿En base a qué diseño o de jersey, ya sea en Mundial, Juegos Olímpicos, Eurocopa, Copa América, con todos estos torneos que existen a nivel mundial, te llamó la atención para adentrarte en este tema de los diseños de los jerseys, Ricardo? Digo, a mí un torneo que me marcó, digamos, como que me sorprendió, por así decirlo, fue el Mundial de 2002, el de Corea-Japón, que para mí fueron, a lo mejor ahorita tú lo ves y dices, híjole, pues no era tan innovador, pero en su momento para mí fue un impacto. Lo que hizo Nike, lo que hizo Adidas, que traían otras tecnologías. Adidas traía una doble tela, una tela interna que, digo, para mí como te estoy hablando que tenía 10 años y que al final es como el primer mundial del cual yo tengo memoria completa, el del 98, la verdad, me acuerdo muy poco. O sea, me refiero, tengo recuerdos vagos, pero no te puedo decir qué pasó exactamente. Obviamente ahorita ya con YouTube y todo eso, pues ya puedes ver videos y como que vas recordando esas cosas. Pero para mí el Mundial de 2002 fue algo que me marcó, que fue como el decir, yo quiero hacer eso, ¿sabes? Como que, no sé, en su momento a lo mejor qué fue lo que realmente me sorprendió, pero ese Mundial para mí me impactó mucho por lo que te digo, por el tema de que fue, digamos, el primer Mundial como tal, como aficionado, que viví, digamos, bueno, aficionado niño, ¿verdad? Pero al final ya como aficionado. Y a partir de ahí fue como para mí fue el mundial, digamos, por así decirlo. Y hablamos de este proceso de hacer estos jerseys. A nivel general, ¿cómo podría ser? O más bien, ¿cómo es este proceso? Pues la verdad es que cada proceso es muy distinto. Igualmente con el paso de los años, pues ya vas entendiendo un poco el proceso que conlleva realizar una camiseta de fútbol como tal, que es algo padrísimo. Digo, obviamente como todos los trabajos y todo, pues tiene sus sub y bajas, ¿no? Pero al final es algo padrísimo. Yo en lo personal siempre trato o es lo que yo siempre busco como diseñador, es el contar una historia a través de una camiseta de fútbol. A veces se puede, a veces no se puede, a veces también, digo, va un poco más, nada más por la parte, a lo mejor innovar con un gráfico, etcétera, pero al final yo siempre busco en mi cabeza encontrar un punto
un punto clave, un concepto base del cual partir. Obviamente ya en este proceso, que es muy largo, pues van cambiando cosas, van entrando ideas, es mucha gente también la que se involucra. Entonces, digamos, yo parto de algo, pero al final, pues digamos, esa idea o ese concepto pueden ir evolucionando, hay veces que desde el inicio queda. Entonces creo que yo como diseñador siempre busco eso, que las creaciones, los diseños tengan una historia que contar, algo que atraiga al aficionado, algo que recuerda al aficionado, sobre todo, no sé, hay distintos aficionados de distintas edades, obviamente. Entonces, a lo mejor para uno que a lo mejor es más grande, le das justo el punto de la nostalgia y para él este nuevo jersey le recuerda a su infancia, etcétera, ¿no? Entonces creo que son muchos elementos de los cuales como diseñador pues o de los cuales parto más bien para poder lograr el objetivo que te digo, que esa playera te cuente algo, te transmite algo, no solamente sea un pedazo de tela bonito. ¿Cómo es contar una historia en base a un jersey? Yo investigo mucho, me gustan mucho, no sé, pequeños datos, no sé, por ejemplo, el caso, digo, igual no sé si lo sepan, lo de Argentina, ¿no? En el 86, que las camisetas las terminaron comprando en un mercadito, o sea, esas cosas, para mí eso es como, no sé, es como, no sé cómo explicarlo, pero es como esas cositas que digo, wow, o sea, que me emocionan genuinamente porque a lo mejor para alguien es una mensada al final, ¿no? Pero yo sí me gusta mucho eso, me gusta mucho recabar datos históricos, fechas, jugadores, momentos históricos de los equipos y todo eso, porque al final creo que, digo, cada equipo tiene su historia, es lo padre, ¿no? De esto, o sea, al final cada equipo tiene sus cosas, sus elementos, su afición, entonces al final es padrísimo poder, pues a través de esto, pues llegarles, ¿no? Porque al final, digo, y me pasó recientemente con la playera de León. Yo soy aficionado de León, por cierto. Y ver a tu equipo, o sea, en la final con tu camiseta y pensar que ese diseño que tú pensaste hace tiempo puede llegar a ser campeón, creo que eso no lo puedes comparar con nada, porque digo, al final no pasó, ganó Atlas, ¿verdad? Pero creo que el simple hecho de pensar en eso, que no sabes hasta cuándo un diseño puede llegar a ser trascendental en la vida del aficionado, del equipo o de la historia misma de las camisetas de fútbol, ¿no? ¿De tus diseños tienes alguno favorito? A mí la que se Ahorita me viene a la mente es la de el partido que se jugó de la Liga MX contra la MLS, los uniformes que eran blanco y negro. No sé si tú los hiciste, Sí. pero Y ese, ¿sabes qué me pasó? O sea, que me impactó fue ver a Ochoa con esa. O sea, como que nunca pensé, digo, a ver, estás hablando que, pues digo, Memo Ochoa, portero de la selección, 3, 4 mundiales, no sé exactamente cuántos, o sea, son como esas cositas que nunca pensaste, o sea, que iba a pasar a corto plazo. Y ver, digo, por mencionar uno, porque de verdad sí, cuando vi y que él subió su foto, o sea, que él subió la foto a Instagram, dije, wow, ¿sabes? O sea, son esas cosas como que dices, son a lo mejor muy insignificantes para el resto de la gente, pero son esos pequeños logros que te digo que yo en mis apuntes que tengo en mi, digamos, como, no es un diario como tal, es más como, no sé cómo explicarlo, a lo mejor suena medio raro, pues como apuntar qué quiero hacer, qué no quiero hacer, etcétera. Y son esas pequeñas cositas que ni siquiera pensabas que iban a pasar y pasan, ¿no? Y es padrísimo. o incluso cuando el Papa tuvo también hace Sí, poquito, eso sí ¿no? fue, eso para mí fue algo muy surrealista. O sea, son de esas cosas que dices, ¿qué hace ahí, no? O sea, en el buen sentido, no, o sea, pues, no sé, estás acostumbrado a lo mejor ver noticias de que, tal jugador visitó al Papa y le regaló su camiseta, pero, digo, seguramente alguien se la regaló, no sé quién, desconozco la historia detrás de eso, pero sí, porque inclusive me la mandó un amigo, o sea, me dice, ya estás bendito por el Papa, algo así, yo, ¿de qué me hablas? Y ya cuando la vi fue como, wow, o sea, no sé, son cosas surrealistas para mí. Yo lo veo como, ese caso concreto sí para mí fue algo muy, muy, muy surrealista. Pero a la vez padre, o sea, son de esas, repito, son de esas cosas que, no sé, no te dirá, "Ay, bendito fútbol", pero pues a la vez sí te lo dirían, ¿no? O sea, bueno, bendito no es la palabra porque estamos hablando del Papa, me refiero
casualidades, o sea, casualidades del fútbol. Cuéntanos de esa parte de ya entrar de lleno al fútbol femenil. Sí, la verdad es que al principio, digo, se escucha se va a escuchar a lo mejor muy raro, pero yo quería estudiar paleontología. Siempre me gustaban mucho los dinosaurios y yo dije, bueno, a lo mejor podría ser algo, digo, y te estoy hablando cuando iba a la secundaria, ¿no? Después, como a los 2 años, estaba en la secundaria, como el segundo año dije, bueno, me gusta a lo mejor la cocina, quiero estudiar gastronomía, iba a ser militar, me iba a meter a la escuela paramilitares y ya después, siempre la verdad es que me la pasaba con los amigos de la secundaria. En ese tiempo estaba mucho de moda la lucha libre, lo que era WWE, Raw, SmackDown y todo eso. Entonces se ponían a pelear, o sea, se ponían ahí a aventarse y esto y el otro. Y siempre estaba ahí, o sea, estaba en el chismecito y me ponía a narrar con otro amigo, y con ese mismo amigo siempre platicamos de fútbol. Él iba a Pumas, yo le iba a la América, y me decía, oye, es que tú te deberías dedicar a esto, o sea, ¿por qué estás buscando paleontología o estás buscando gastronomía? O sea, y mucho menos lo de militar, ¿no? O sea, la neta no te veo como militar. Le digo, no, pues yo tampoco me veo, pero pues me gustaría ver qué onda, ¿no? Me dice, no, yo creo que te deberías de dedicar a esto, te deberías de dedicar a esto. Una vez mi mamá estaba viendo ESPN y justamente José Ramón Fernández anunció su escuela. Llevaba como 1 año que la había abierto y ya, o sea, literal, mi mamá me llamó y me dijo, oye, ¿qué crees que José Ramón tiene una escuela? Tú deberías de estar ahí. Se me quedó esa espinita, o sea, se me quedó esa espinita de que podía yo estudiar periodismo deportivo y ya, o sea, debo de reconocer que eso ya lo había contado en otro podcast igual. No tenía escuela, o sea, yo no tenía escuela porque yo le dije a mi mamá, yo no quiero tener ¿cómo se llama? Yo no quiero ir a una prepa común, o sea, a mí ya me metiste la idea de que puedo estudiar ahí, y como la de José Ramón Fernández era desde la prepa, yo dije, no, o sea, la verdad es que siempre he sido muy aferrado a lo que yo quiero. O sea, siempre me he puesto, si quiero lograr esto, me aferro, y así me cueste, lo logro, ¿no? Y digo, tuve el apoyo de mi mamá, de que me metiera a esa escuela. Digo, como ya les había comentado, pues no estábamos pasando una situación tan fácil. Y me dijo, bueno, está bien, pues yo te voy a apoyar, hay que ir a ver el tema de la escuela. Total, así, siempre que lo cuento, a veces siento que lo van a tomar como mal, pero fue como para mí como un sueño, porque me dijo, acompáñame al súper, y yo me dormí en el carro, y cuando desperté ya estaba fuera de la escuela. Entonces, ahí fue como, lo cuento todo esto porque ahí fue mi primer acercamiento con el fútbol femenil, porque justamente hace unos días, que fue el día del director técnico, yo reconocí a Andrea Rodebau y a Fabiola Vargas, que han sido mis dos piezas fundamentales en lograr, bueno, más bien en forjarme en todo lo que he logrado. Ellas me metieron al fútbol femenil, y vean qué maestras tengo, ¿no? Andrea Rodebau y Fabiola Vargas. Fabiola tenía un proyecto en ese tiempo que iba arrancando, creo que tenía como 2 años más o menos, que se llamaba Fut Femenil. Y ahí comencé con ella, o sea, comencé con ella cubriendo partidos de fútbol amateur, como ya lo mencionaban, en el tema de la fotografía, en el tema de las notas, redactando, transmisiones que antes hacía. Entonces ahí fue, o sea, la verdad es que me gustó mucho. A los 2 meses yo ya estaba cubriendo en el centro de alto rendimiento a la selección, o sea, ya empezaba a ver a Liliana Mercado, a Nayeli Rangel, a Charlyn Corral, a Kenty Robles. O sea, para mí la verdad es que también fue un sueño y una meta poder lograr todo eso, porque pues la verdad, o sea, imagínense, en ese tiempo no se le daba tanto auge al fútbol femenil, y yo ya cubriendo una selección con nombres que ahora dices, wow, ¿no? Cómo han crecido. Para mí también la verdad es que fue un sueño, y así fue como empecé en el ámbito del fútbol femenil. Oye, Bruno, pero me queda ahí un gap. O sea,
mencionaste ya de cuando comenzaste con Fabiola y cuando estuviste en la escuela de José Ramón, pero me falta esa parte para conectar. ¿Cuál parte? ¿Cuál parte? A ver, como que me perdí. Digamos que cuando estuviste estudiando, ¿por qué decidiste específicamente el fútbol femenil? Porque, mira, es como te decía, Fabiola Vargas en ese tiempo fue a darnos una plática. Fue a darnos una plática de cómo había sido seleccionada, un poquito de su carrera, lo que estaba haciendo. Y justamente eso también se me pasó. Cubrimos en la escuela cubrimos un torneo que se llamaba Homeless World Cup. Fue mi primer acercamiento con el fútbol femenil porque era literalmente como su nombre lo dice, es una copa de homeless, ¿no? O sea, pero ni tan homeless porque por ahí estaba Liz Ángeles, ¿no? O sea, ahorita que juega en Pachuca. Entonces, fue mi primer acercamiento ahí y yo la verdad es que vi ese ímpetu, esas ganas de crecer del fútbol femenil, de las mujeres, ¿no? Que como muchos se han sorprendido a lo largo de esta liga de que, ay, es que les pegan y no se levantan, ¿no? No es como los hombres que se quedan ahí 3 horas y como Neymar que hasta que entre la camilla y hace tiempo. O sea, yo la verdad es que me gustó ese ímpetu que le metían esas ganas de querer crecer. Y yo creo que fue como lo que me enganchó. O sea, yo creo que eso fue lo que me enganchó en querer cubrir el fútbol femenil, en subirme al barco desde ese tiempo. Te estoy hablando desde que tenía 16. Ahorita ya tengo 26, casi 10 años, ¿no? En este barco. Pero yo creo que eso fue, ¿no? La garra que tenían ellas de crecer, de que ya estaban levantando la mano y si te pones a ver la historia, desde hace muchísimo tiempo las mujeres han levantado la mano en este ámbito y yo creo que era como que momento de que muchas mujeres empezaran a crecer, ¿no? Empezar a pavimentar todo ese camino que ha costado muchísimo trabajo, pero que si te pones a ver todo lo de atrás y lo ves ahora, ha valido totalmente la pena. ¿Y a Bruno qué le gusta más? ¿La fotografía, narrar, comentar, analizar? ¿Qué parte del periodismo deportivo te gusta más cubrir en esta liga femenil? Híjole, es que la verdad es que me gusta todo. O sea, yo creo que el director de mi escuela, que también fue una pieza clave en todo mi crecimiento, que se llama Leopoldo Díaz de León, que pues desgraciadamente ya no está con nosotros, siempre me enseñó, o sea, platicaba mucho conmigo, o sea, platicaba muchísimo conmigo y en una de esas pláticas siempre me decía, a ver, aquí en el periodismo deportivo, como en todos lados, debes de picar piedra. O sea, si te gusta algo, tienes que forjarlo y si te metes de lleno en eso, tienes que ser el mejor, ¿no? Pero eso no quiere decir también que no puedas hacer otras cosas, ¿no? Él me decía, yo estoy en la televisión, yo estoy en la radio, yo escribo en un periódico, analizo esto y el otro, o sea, no es como que me quiere enganchar nada más en un tema, ¿no? O sea, yo creo que me abrió la mente en ese tiempo y me dijo, así tienes que aprender a mover un cable, como estar al frente de cuadro, como poder producir. O sea, yo creo que eso me abrió muchísimo la mente y digo, afortunadamente, me siento muy afortunado porque he tenido la oportunidad de estar en radio, estar en prensa escrita, en periódicos, estar en blogs. Ahorita ya voy a cumplir 8 años que estoy en TV Azteca. Entonces, eso me ha abierto más el panorama también, cubriendo, como lo comentas, ¿no? La fotografía, con mi programa que también tengo junto a mis compañeros, dándole auge a la Liga Femenil. Pero si me pones a decir qué me gustaría más, la verdad es que es muy difícil, ¿no? Porque es como si me dijeras qué te gusta comer o dormir y a todos nos gusta comer y a todos nos gusta dormir. Entonces a mí me apasiona muchísimo esto y me gustaría tener 20 manos para poder hacerlo todo cuando voy a cubrir un evento, ¿no? ¿Qué te ha dejado el fútbol femenil y el Club América femenil en estos años? Al fútbol femenil yo creo que le debo todo. O sea, le debo mi crecimiento, el hecho de estar hasta donde estoy, las oportunidades que me ha abierto no solamente en la radio, en la televisión igual. Yo creo que eso es lo que
que me ha dejado el fútbol femenil, ¿no? O sea, una gran satisfacción. Obviamente Club América igual, como lo repito, ¿no? Es el club de mis amores, siempre lo voy a defender a capa y espada, obviamente también siendo objetivos, pero yo creo que les debo muchísimo a ellos dos, ¿no? O sea, todo mi crecimiento, aparte de a mi madre que siempre me apoyó, a mi familia igual, pero sí estoy en deuda con el fútbol femenil, por eso es tanto este amor, ¿no? Por eso es tanto, como por ahí lo podrían decir, este amor al arte, ¿no? El hecho de darle más difusión, el hecho de estar en este barco, de seguir en él. Esperemos que la vida me dé muchos años para poder seguir dejando mi granito de arena en la Liga MX femenil, en el fútbol femenil, pero me ha dejado muchísimo, ¿no? Yo estoy muy agradecido también con todas las personas que se han involucrado en la Liga MX femenil, tanto a jugadoras como justamente lo que decía, ¿no? Como gente de atrás que no se ve en el club, que me han apoyado muchísimo en los diferentes clubes, llámese América, llámese Tigres, llámese Guadalajara, llámese Cruz Azul, Pumas. O sea, te puedo decir 1000 nombres ahorita, ¿no? Pero yo creo que le quedo de ver muchísimo el fútbol femenil. Por eso es que me siento en deuda y por eso es que quiero que crezca el fútbol femenil mexicano, porque me siento muy afortunado y agradecido de que ahora estamos escribiendo historia y me siento parte de, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que me ha dejado. 100%, la verdad es que creo que además de ser aficionados, en este momento todos somos promotores del fútbol femenil, entonces si conocen a alguien que nunca ha ido a un partido de la liga, que nunca ha visto un partido de la liga, pues es su labor que los inviten, que los jalen, que les inviten las papas y las chelas en el estadio y ya, que ellos empiecen a crear su propio criterio. Pero Bruno, muchísimas gracias de verdad por compartirnos tu historia, por este amor a este club y este fútbol femenil. De verdad, agradecemos que seas parte de la historia y sin duda estás forjando a crearla. Si llegaste hasta aquí, te quiero dar las gracias por acompañarnos. No olvides calificarnos con 5 estrellas en Spotify si el programa fue de tu agrado. También no olvides dejarnos tu like, suscribirte y activen la campanita para que estés al pendiente de los próximos capítulos que estaremos subiendo aquí en FanFest Podcast. Nos vemos la próxima semana para seguir reviviendo otros temas alrededor del mundo deportivo con miras al 2023. Quien les habla, César Mercado. Que la pasen muy bien.